Bienvenidos una vez más a Enganchados, el espacio para hablar de esas series y películas que tanto te gustan. Hola Cisco. Hola Nisa, si no le dijimos esa parte que Nisa Mar canta. Es parte de sí, ella ganó The Voice en su sala una vez. Bueno, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Sé que nos estaban esperando, pero si nos siguen en redes sociales saben que perdidos no estábamos, porque por allá tienen mucho contenido para ver y hasta por aquí por Shorts también tenemos bastante contenido. Y hoy venimos a hablar de una serie que nos ha roto el corazón a todos, nos ha enamorado, la hemos odiado, la hemos querido. Y bueno, para mí, una de las mejores series de HBO Max en este momento y es The Last of Us. Pero como pudieron ver en el título, no estamos solos, porque qué mejor manera de hablar de una serie de hongos asesinos que con 2 micólogos. La verdad es que me alegra mucho tenerlos aquí. tenemos a Romy, tenemos a Freddy Salazar. Entonces yo creo que ustedes se presenten a toda la gente enganchados del podcast, qué es lo que ustedes hacen y por qué los trajimos hoy enganchados. Bueno, yo pienso que me trajeron porque me quiere. Obviamente, la primordial. Bueno, Romy Merino, Merino Helado, micólogo, adscrita aquí a la sección de micología médica, desde muchísimos años trabajando en el área de la micología médica, desde el 2012, en esta sección, la sección de micología médica, doctor Dante Borelli, que es una de las principales de aquí en nuestro país, pionera en muchísimas cosas, que ha formado muchísima gente aquí en Venezuela y en todo el mundo, y pues bueno, me siento muy orgullosa de formar parte de este grupo de trabajo con gente maravillosa como Freddy. Hola, yo soy Freddy Salazar, soy médico internista e infectólogo, soy profesor de la cátedra de microbiología de esta universidad, aquí en este instituto, y ya hace algunos años compañero de trabajo y adjunto a la sección de micología médica de este Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Así es, nos metimos en el laboratorio de micología de medicina tropical. Conmigo de tocar todo, la verdad, porque tú ya estoy como... Sí, hay cosas, no sé si se ven en la cámara, pero hay muchos símbolos de, de radioactivo, de aquí peligroso. Alguien puede reconocer esto. Si jugó el videojuego, maybe. Bueno, pero para la gente que no sabe, a ver si ustedes nos pueden explicar de modo fácil, por favor, ¿qué es la micología? Bueno, la micología es el área es una subespecialidad de la microbiología que se encarga de estudiar los hongos. A su vez, la micología tiene muchas subáreas. El área de la micología que estudia hongos macroscópicos, dirigida, por ejemplo, al área de la alimentación industrial, a biosíntesis de productos químicos. Ahorita, por ejemplo, se están sintetizando en México, hay un grupo muy interesante con el doctor Efraín que está sintetizando un micelio derivado de hongos para hacer telas, hacer bolsos, hacer material que sea impermeable. O sea, también hay un área de la micología que está orientada, por ejemplo, a la micología forense para estudiar pues la parte de cómo se relacionan los hongos en el área forense, la parte de la micología veterinaria que está relacionada pues al área de los animales, mamíferos y no mamíferos, la taxonomía, el área taxonómica que se encarga de pues decirnos qué hongo ha cambiado el nombre, qué hongo no ha cambiado el nombre, qué hongo está en un grupo taxonómico, qué hongo se fue de ese grupo taxonómico, etcétera. Y el área de la micología médica, que es lo que nosotros hacemos, que nos encanta hacer, que es diagnosticar las micosis, que son las enfermedades que afectan al ser humano y a los animales principalmente, y cómo hacerles un diagnóstico y ponerles tratamiento. Bueno, y como viste en la micología, la mayoría de las cosas son positivas. Gracias a los hongos se sintetizan nuevos medicamentos, es decir, de ahí salen muchos los medicamentos, antibióticos que utilizamos el día de hoy, los materiales. O sea, los hongos son súper positivos. Un pequeñísimo porcentaje es realmente lo que hacen daño y lo que nos encargamos nosotros, por lo menos en este laboratorio, que es la parte de micología médica, porque bueno, esos son los que nos gustan, tristemente, pero, y bueno, los que tienen relación con la parte que más conoce la gente de los hongos médicos.
Si me lo preguntan, la gente adecuada para hablar de una serie de hongos asesinos, Total. bueno, de apocalipsis zombies con hongos. Entonces, antes de entrar a hablar más de hongos, porque para eso obviamente los tenemos aquí hoy, queremos preguntarle a ustedes, pues, quizás de aquí para allá o allá para acá, como ustedes quieran, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo fue esa experiencia con The Last of Us la primera vez que lo vieron? Mira, yo cuando vi, esto lo saben, cuando Cisco fue el que me obligó a ver esta serie, yo no soy ver muchas series de videojuegos, Yo no sabía que era de hongos cuando la puse. Él me dijo, tienes que ver esta serie porque es buenísima. Cuando comienza el epílogo de la primera, que comienza a hablar de los hongos y cómo los hongos dominan el mundo, yo realmente, yo dije, ya va, pero ¿por qué esto no lo habían hecho antes? ¿Por qué esto no se me ocurrió a mí? Porque yo escribí de lazos, o sea, yo utilizo ese epílogo, pregúntale a Romy para dar clase. Yo empiezo mi clase, tanto en pregrado como en posgrado, con el epílogo de lazos. Sí, doy fe. Me encanta. ¿Y tú sabías que en el videojuego eso no pasa? Eso lo agregaron en la serie. Así me enteré luego y yo creo que fue una de esas cosas súper positivas de saber pasar de un buen juego. Y todo lo que dijo fue, ya discutiremos más adelante si puede ser científicamente correcto o no, pero fue realmente pasión pura los dos epílogos de esa serie. O sea, ya después de ese epílogo, a ti me pudiese haber hecho lo que quieras. Sí. Pueden haber dicho, mira, puedes decir, después de ese epílogo pueden haber hecho cualquier cosa y yo estuviera todavía ahí pegado. Y te creo. Creo que lo que disfrutamos de esa adaptación es que, bueno, el creador del videojuego es parte de los guionistas, o sea, perfecto. Él lo que hace es expandir lo que él ya escribió alguna vez y entonces es emocionante. Sí. Para ti, Romy, ¿cómo fue ese contacto con The Last of Us? Bueno, el epílogo fue así como que, mira, ¿verdad? Eso puede pasar, no lo había pensado, pero tiene absolutamente lógica. Sí, nos vamos a morir todos de un hongo, tienen toda la razón, todos sí. Siempre pensé en que los hongos nos iban a ganar. Y la parte que más me gustó, que lamentándolo mucho, es la parte como que más se ha distanciado de la serie actualmente, es la parte del laboratorio, la parte, o sea, a mí me encantó la parte cuando buscan a la especialista en hongos, que ella está tranquilita, así comiendo con sus cubiertos, su cuchito ahí, su pescadito, y le dicen, mira, mi amor, vente. No, pero vente. Y la llevan y ella hace su diagnóstico y ella dice, bomb. Bombardeen esa. Bomb everything. Sí, total. Déjenme ir acá con mi familia un rato antes de que lancen la bomba. Y aquí nos morimos todos, literal, fue lo que ella dijo. Bomb, esa fue la parte favorita. Y la parte de como ven el Cordyceps diseñado en el maquillaje, ¿sienten que sí es una buena adaptación a lo que es el Cordyceps en la vida real? Sí, yo creo que sí. Sí. Y yo creo que estuvo bastante bien. Ojo, evidentemente no existen los chasqueadores, ¿no? Obvio. Gracias. Y esperemos que no existan nunca. Pero Ojalá. Evidentemente, cuando tú ves lo que hacen los artrópodos, que es el principal hospedero de este hongo, es literalmente eso. Aparecen estas lesiones, sobre todo se parecen mucho, inclusive más que a las propias, a las del intro, que es hermosísimo que aparecen esas lesiones así como es exactamente igual a lo que parece. Entonces, de verdad que quien vio eso tuvo una idea fabulosa, porque las pandemias siempre las asocian por lógica biológica a los virus, que es lo que más fácil se puede expandir. Ya lo vivimos recientemente, no tengo que explicar mucho. Exacto. Pero una pandemia de hongos era algo que como que salía hasta de la microbiología, hasta de la micología, salió un poquito de las manos. Entonces aprovechar algo real para convertirlo en toda esta magia que vimos allí fue. Bueno, y que también rescatar que, aunque la gente no lo sepa, históricamente han habido pandemias de hongos. O sea, aunque la gente tenga en mente únicamente The Last of Us, no por Cordyceps, pero han habido pandemias por hongos. Han habido pandemias, por ejemplo, una de las que nosotros más hacemos énfasis en nuestras clases, la pandemia más grande la epidemia más grande o el brote más grande de histoplasmosis que hubo en el mundo fue el brote de Indianápolis, que duró un año, y fue el brote que se conoce en la historia más grande. Aquí en Venezuela han habido brotes en Acapulco, han habido brotes en diversas partes del mundo por otros hongos distintos a Cordyceps,
la pandemia que hay actualmente por Candida auris, que es un hongo que, si bien es cierto, no hace un tallito y un micelio como lo hace Cordyceps, pero causa estragos importantes desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista de farmacoresistencia, farmacovigilancia. Y bueno, son otras pandemias a las cuales nos enfrentamos como micólogos y como personal sanitario, pero pues bueno, que también es importante considerarlas, pues. Yo la estaba escuchando y dije, este episodio no es apto para hipocondríacos. No, Por favor. yo siempre desbloqueo miedos en todos. El único sitio donde no desbloqueé miedos fue cuando me invitaron a hablar de dinosaurios. Del resto, desbloqueo miedos en todos lados. Bueno, pero Ay, ¿verdad? Freddy ya Freddy. estuvo en Enganchados hablando de Jurassic World, es Y vas a estar cierto. bien. Y espero que me vuelvan este año. Obvio, porque este año obviamente. vaya otra vez. Y te doy un dato paleontológico. La primera enfermedad infecciosa Ok. del cual se tiene registro en la humanidad no, en la vida, es una infección por Cordyceps. Se han hecho- Ay, ¿verdad? Wow. Hay una Creo infección que me lo comentaste. están las mordeduras características de la hormiga, lo que se llama la mordedura mortal, que es cuando ya la hormiga cierra y no se mueve porque ya el hongo se instala en ese punto, que es el punto donde tienes más humedad y más luz perfecta para su desarrollo. O sea, hasta allá llega un microorganismo para poder lograr su supervivencia. Y se han encontrado esas mordeduras en las hojas, identificados por biólogos y paleobotánicos, en hojas de más de 40 millones de años. O sea, la primera enfermedad micótica a la que se tiene registro paleontológico, infecciosa, que se tiene registro paleontológico, es un hongo. Tenemos un Wow. crossover entre Last of Us Sí, y sí, Jurassic Park. Jurassic Park. Y Jurassic World. Después del Los video, hongos siempre haciéndome sentir orgulloso. después del video en las clases, después del video del epílogo, viene esa Bien, parte. esa doy fe de esto. Interesante, Cisco, estoy como en shock. Estoy como, ¿qué? Ni Samar venía, no hablemos de hongos asesinos que quizás No, no yo vine existan. preparada con un pocotón de No, preguntas, y- pues. No, date ¿Le con tu doy? pregunta. Dale, pues, vamos a empezar con las interrogaciones. A ver, ¿es posible que un hongo como el córdice evolucione para infectar humanos como ocurre en la serie? Desde el punto de vista evolutivo sí es posible, pero tomaría muchísimos años para que eso sucediera, porque para que ocurra el salto infeccioso de una especie mamífera a otra, deben ocurrir cambios evolutivos importantes. Por ejemplo, hace 10, 15 años se desconocía totalmente las infecciones por Cryptococcus gattii en Canadá. Para nada se conocían las infecciones de este hongo en Canadá. No era el nicho ecológico, no había condiciones climatológicas ahí, nunca las había habido, nada. De 15 años hacia acá, cambio climático, uso indiscriminado de antimicrobianos, etcétera, se empezaron a ver en los animales, en los perros, infecciones por Cryptococcus gattii. Bueno, los veterinarios y los micólogos empezaron a preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? Empezó a haber este brote de infecciones por Cryptococcus gattii en los animales y entró a ser un problema de salud pública allá, ¿ok? Porque esta especie de hongo evolucionó y generó cambios genéticos para adaptarse a esa zona geográfica donde no le correspondía estar o donde geográficamente no era endémico. ¿Puede suceder? Sí, pero tienen que haber cambios. ¿Sabes qué? Me parece interesante esa respuesta porque complementa mi segunda pregunta, pero dilo tú. Es que es como un poco como la premisa de Last of Us. Creo Sí. que si no me equivoco, cualquier cosa ustedes me lo corrigen. Ellos explican algo sobre cómo el Cordyceps evoluciona, porque no sé si necesitaba estar en cuerpos más calientes o cuerpos más fríos. No recuerdo exactamente qué. Ellos explican que por el calentamiento global, ahora es que sí se puede. O sea, sí se demuestra que sí existe la posibilidad. ¿Qué es lo que le falta al Cordyceps para poder estar en humanos? Lo que pasa es que el Cordyceps es un hongo que está muy bien adaptado a su nicho ecológico. Por lo tanto, a él le gustan las temperaturas de los artrópodos y los animales de sangre fría. Fundamentalmente. O sea, a él le gustan sangres muy frías, que para nosotros sería imposible. En promedio, la sangre en la que ellos pueden vivir es de 34 grados, que es la sangre de las hormigas y los artrópodos. Nosotros tenemos 37. Yo sé que para muchos de 34 a 37 no hay mucha diferencia. Pero sí la pero hay. es bastante. O sea, piensen en cuando tú tienes fiebre, tienes 38.5. Es un grado más y te está matando. Exacto. Entonces, aquí, 3 grados menos, el ser humano no lo resiste. Exacto. Entonces, y el hongo tampoco resiste estar en las temperaturas de los humanos. Aparte, nuestro sistema inmune
es bastante potente contra las infecciones micóticas y evita desde la temperatura en adelante. Algo tan básico como la temperatura. O sea, la temperatura nos protege. Sí. Nuestra temperatura al ser homeotermo nos protege. Nos protege. Al ser animales de sangre caliente, pues somos animales de sangre caliente que podemos regular nuestra temperatura y tener 37 grados, ya nos protege de la mayoría de los hongos que existen en el mundo. Pero, como dice Ron, los hongos se adaptan. Quizás no córdices, quizás sí, lo veremos en muchísimos años. O sea, en términos de 20 años, producir un cambio genético que haga que el córdice salte la barrera, probablemente no. Pero sí hemos visto cómo diferentes hongos sí se han adaptado. Sí. Y eso es una de las cosas que más nos gusta a los que trabajamos en micología, porque aprovechamos estas ventanas para decir, ojo, porque hasta los médicos y el personal de salud poco le tienen miedo a los hongos o poco piensan en hongos. Exacto. Entonces aprovechamos esta ventana para decir, mira, los hongos cada vez son un problema mayor para la medicina también. Y quizás no córdice, pero ya tenemos hongos, como dijo Romy, multiresistentes. Hay hongos que están cambiando su nicho ecológico y eso quiere decir que zonas que no tenían una infección micótica por algún punto, ahora sí tienen, como por ejemplo, hablando de hongos, Romy tiene hongos hasta en su piel. Este hongo está aquí, no estaba en zonas de Brasil. Exacto. Y está esto es calientico, recientemente descrito. 2022, ¿Por qué? Porque el cambio climático hizo que a él le gustan las áreas desérticas. Y como se están extendiendo las áreas desérticas, están creando esto. Y este es uno de los hongos más peligrosos desde el punto de vista de mortalidad. O sea, mata, para ponerlo sencillito. Entonces, sí, mata rápido. Es importante saber que la adaptación de los hongos al medio ambiente, al cambio climático y a muchas cosas se está estudiando. Quizás no con córdices tan rápido, que puede pasar. Claro. No rápidamente, no el 2013 como apareció allí desde el 80 al 2013, pero hay que tenerle miedo a los hongos o por lo menos respeto. Y además que son hongos que son, o sea, son microorganismos eucariotas, pero tienen menos cantidad de genes que nosotros. Y un microorganismo, mientras menos cantidad de genes tenga y sea más sencillo desde el punto de vista genético, más fácilmente evoluciona. No es tan complejo su cambio genético como el nuestro, que tenemos 42 cromosomas, muchísimos para evolucionar, para que haya un cambio genético. Se necesita muchísima maquinaria enzimática para que ocurra, a diferencia de los hongos que tienen, Cándida puede tener 8 cromosomas, 12 cromosomas, o sea, el cambio genético es fácil que pueda ocurrir, toma su tiempo, sí, lo estamos viendo, fíjense que está ocurriendo dentro de un mismo hospedero, que es el ser humano, pero que pase de un hospedero a otro, quizás... Puede pasar, pero va a tardar mucho. Sí, no, bueno, ya me respondieron la segunda pregunta, porque la verdad yo lo que iba a preguntar era como que qué condiciones climáticas o ambientales tendrían que cambiar para que exista un patógeno como esto, pero ya lo estábamos respondiendo aquí. Ahora yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Existe actualmente un hongo, virus o alguna bacteria con el potencial de causar una pandemia como la que vimos en la serie? Más allá de lo que vivimos en el COVID. Sí, o sea, actualmente, porque el COVID ya pasó, o sea, ya pasaron 5 años del COVID. Mira, todos los que trabajamos en infectología, ahorita tenemos mucho miedo con la influenza aviar. La influenza aviar ahorita es la que tenemos enfrente. La tenemos allí porque es lo que estamos hablando. Los saltos, mientras más sencillo es el microorganismo, más fácil es que produzca cambio. Y los virus solo tienen un pedacito de ADN, un poquito de proteína y un poquito de lípido. Listo, más nada. O sea, son órganos súper sencillos que si nos ponemos estrictos ni vivos están. Son organismos y ya. Entonces, ellos mutan con mucha facilidad. Y el virus de influenza tiene una particularidad, que es que él tiene ciertos elementos que hacen que se pueda transmitir muy fácilmente entre especies, porque su genoma, su material genético, no está pegadito, sino es que como que se desengrapa fácilmente. Y le gustan ciertos hospederos. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, no sé si se han enterado de la cantidad de muertes. Comprar un huevo en Estados Unidos es más caro que comprarse una botella de whisky. Sí. ¿Por qué? Porque las gallinas. Porque la muerte de gallinas y de gallos, producto de toda esta vigilancia acerca de la gripe aviar, es absolutamente tremenda. Sumado a esto, los gatos. Una de las cuestiones que están identificando por qué cuando se mueren las gallinas y los gatos por gripe aviar, es que alrededor de donde están los ganados y las gallinas, ¿qué pasa? Los gatos van a comer, pues ahí hay comida, hay leche o hay algo que pueden comer. Y los gatos son los primeros en morirse. Entonces estamos hablando cómo se salta de una especie, de un ave a un mamífero. Ya es un problema también en el ganado. Y cada vez más hay casos de animales a humanos.
¿Cuál es el clic que falta para que esto sea otra pandemia? De humano a humano. Cuando esto pase de humano a humano, ya tenemos otra pandemia y la mortalidad hasta ahora, con los casos que hemos tenido de los humanos, ha sido bastante importante. O sea, es bastante agresiva el virus en los humanos con los poquitos casos humanos que tenemos. Así que yo le pondría el ojo a la gripe aviar como elemento más relevante, y así muchos, ébola, Lassa, Nipah. Hay muchos virus que uno vive en vigilancia y que... Bueno, aquí tenemos uno, el virus del oropuche que acaba de llegar. Entonces, cualquier cambio que hagan estos virus, en un momento mutan y adiós luz que te pagaste una pandemia. Ojo, no quiere decir que nos vamos a morir todos y que vamos a hacer una epidemia zombie, pero podemos vivir algo parecido, similar, en mayor o menor medida con lo que nos pasó con COVID-19. Pues estas son muy buenas ideas para los guionistas, agárrenla, hagan una serie, ¿no? Porque total. Siempre hemos hablado acá en el podcast de que el cine es un medio de reclamo, un medio de dejar de frente muchas cosas, y estamos claros que todavía existe muchísima gente que habla que el calentamiento global no es real, el cambio climático no es importante, y no se trata solamente de que si voy a tener mucho calor o no, sino de que muchas enfermedades se pueden desarrollar porque se van a terminar adaptando y nosotros no, por lo visto. Exacto. Sí. Bueno, vamos a hacer un break, gente, porque esto está potente. Sí. O sea, yo no soy hipocondriaca. Mira, no, yo no soy hipocondriaca y estoy llegando a un límite, mi gente. Pero nada, vamos a hacer un break y vamos a disfrutar de una publicidad de uno de nuestros patrocinantes. Lleva tu estilo gamer al siguiente nivel. En Oniclodes tenemos los mejores accesorios de Genshin Impact, para que disfrutes la experiencia de este juego cada vez más cerca de ti. Corre a Oniclodes y destaca tu poder gamer. Bueno, Cisco, regresamos de una potente charla. Y seguimos, gente, porque ustedes que creían que aquí nosotros íbamos a hablar únicamente de la serie y vamos a desaprovechar esta oportunidad. No, por favor. Miren, aquí yo tengo otras más. ¿Cuáles serían las señales tempranas de una infección masiva por un patógeno desconocido? Bueno, lo que vimos... Primero, para mí, el vínculo epidemiológico. Sí, lo que primero que vamos a ver ante el brote de cualquier infección. Ya me acuerdo que cuando empezó COVID-19, evidentemente ya éramos amigos, Romy y yo le envío un mensaje y le digo, mira, porque nosotros nos enteramos primero de estas cosas, porque el mundillo médico también tiene su mundillo. Entonces traficamos información. Y entonces comienza a decir, mira, hay una gente en China que hay algo como medio raro. Se está muriendo una gente. Entonces hay una gente, un virus que no se sabe qué es. Cuando comienzan a presentarse muchos casos de algo, en este caso eran unos pacientes con problemas respiratorios que se estaban muriendo en China, que no había y que no encontraban en la base de datos que teníamos de virus o bacterias o hongos, nada. Yo me acuerdo que yo le escribí a Romy y Romy me dijo, no será un histoplasma, que esa gente no lo está viendo. Eso está en mi Instagram, creo que yo no lo he borrado porque me parece memorable las cosas que, es que esos bichitos a veces son tan peludos de ver que capaz no lo están viendo. Y yo dije, bueno, puede ser. Y al final, yo hice inclusive una publicación de Instagram como el 1 o el 2 de enero y decía como que una gripe desconocida está matando gente en China. O sea, algo muy puntual, así como que te dije, ay, bueno, vamos a hacer algo cool. Digo cool porque uno busca información bella que sea llamativa. Claro, y todo está hermético. Pero ni idea de que esto iba a suceder a estos niveles. Y yo creo que en ese punto yo me acuerdo que las grandes mentes mundiales, inclusive venezolanas, gente muy, muy buena y muy preparada, decían, eso va a ser otra bulla, no sé qué cosa, y terminó encerrándonos 2 años y haciéndonos trabajar como unos desgraciados y cambiando, creo que la historia moderna de cómo se viven las cosas. O sea que esas son más o menos las cosas que... O sea, que hay que tenerle miedo cuando digan que es el virus que está dando. Pregunta seria, porque a mí me pasó en diciembre del 2019, yo tenía los síntomas del COVID, y que me dijo un doctor, es el virus que está dando. O sea, yo buscaría... Nosotros estamos ya sensibilizados por el tema del cerco epidemiológico, ¿no? Bueno, yo buscaría un cerco epidemiológico, o sea, establecería un cerco epidemiológico, y si algo me huele mal, 0800 Freddy. Sí, mira, a mí me pasa bueno, realmente sí, es 0800 Freddy, yo ¿verdad? tengo el privilegio de tener a esta gente cerca y de siempre preguntar, sobre todo cuando vino se volvió la viruela del mono,
que llegó se fue, gracias a Dios, no duró tanto, que ya creo que todos le empezamos a agarrar respeto a este tipo de enfermedades e infecciones, que sabes que no puedes tomarla tan a la ligera y uno tiene que cuidarse más. Ahora, ustedes acá en medicina tropical, ¿cuál es el hongo que más llega y cuál es el que más les toca tratar? Histoplasmosis. Histoplasma. Hay un tipo de hongo que está relacionado con la tierra. Y como básicamente la tierra es todo, porque vivimos en un país donde entre construcciones, entre vaguadas, etcétera, hay mucho movimiento de tierra de manera constante. Entonces, nosotros, esta sección básicamente es especialista, adicionalmente, en el tratamiento, diagnóstico y seguimiento de las micosis profundas, dentro de las cuales está, dentro de nuestra casuística, la más importante sería histoplasmosis, eso dentro de los hongos peligrosos. La mayoría de las secciones de micologías del mundo, la primera casuística y el hongo que más se ve son cándidas, candidiasis, y las micosis, lo que la gente piensa en hongos, que casi siempre es la uña, el pie de atleta y esta clase de cosas, que es lo que la mayoría de la gente, y que de verdad son los más prevalentes. Sí. Las micosis superficiales son las más prevalentes, pero nosotros, como nos hemos especializado, ojo, esas también las vemos, Romy, creo que aquí tienen algunos bichitos allí que son de piel y Tengo como miedo de agarrar esta vaina. son Pero... de piel, no te Esos son de piel. Quiero que sepan una cosa. Hace rato nos advirtieron y nos dijeron, se cae una vaina de esa y valimos. Ese. Este que El están viendo parecosaurio. acá, que ahorita les vamos a poner imágenes de Eso tiene una apoyo, historia. tiene Es el parecosaurio. 70 y pico de años. 73. 73, vivo, gente. O sea, imagínense. Solo les digo. Y esas cosas las tenemos porque nosotros en esta sección, que el nombre es Dante Borelli, es un ícono latinoamericano, mundial y venezolano de la micología. O sea, él es como un superhéroe micológico que fue el fundador de este laboratorio. No sé si fue fundador. No, él lo recibió, pero lo tuneó. Lo masterizó. Exacto, lo tuneó. Lo tuneó y se convirtió. Él hizo desde medicina hasta taxonomía, descubrió hongos. Hay una serie de hongos. Sí, de hecho, él es el micólogo con más especies nuevas de hongos descubiertas a nivel mundial. Nadie ha descubierto más hongos que él en el mundo. A nivel médico es impresionante. Y adicionalmente también tenía, creó medios de cultivos para hongos. O sea, él no se quedaba tranquilo. Mico Geek. Qué fuerte. Él era un nerd de los hongos. Realmente sí. Yo sé que queremos hablar más de hongos y sé que Nisamar tiene más preguntas de hongos, pero yo quiero preguntar algo porque justamente lo mencionaste. Cuando llegó la pandemia del coronavirus, la sobrevivimos, los que estamos acá, cambió la historia de cómo la humanidad se comporta, hasta la manera de trabajar, todo es completamente diferente. Y creo que eso es un poco de lo que pasa en The Last of Us. Nos demuestra, bueno, se llama, la serie se llama Lo que queda de nosotros. ¿Qué pasa cuando la humanidad se lleva expuesta a estos puntos donde ya no hay organismos sociales, sino que cada quien empieza a crear cada uno de ellos? ¿Cuál ha sido para ustedes este tipo de efectos que vieron en The Last of Us que más le recordaron un poco lo que se vivió en la pandemia? Bueno, yo creo que el ser humano, en líneas generales, es resiliente, ¿no? Y creo que en épocas como la pandemia sacó lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. Sí, en algunas personas sacó lo mejor, en otras lo peor, ¿no? Pienso que en la serie vemos eso, vemos que el capítulo de lo que estamos hablando de los gays fue maravilloso, o sea, fue una expresión de amor que, o sea, pocas veces se ve una serie tan sencilla y tan bonita, ¿no? Y también, bueno, el capítulo donde desviven a Joel, también súper chimbo, que saca lo peor de la muchacha que lo desvive. Entonces creo que, bueno, estas situaciones extremas sacan lo mejor y lo peor. Y nos ha demostrado la pandemia y las diferentes situaciones extremas a las cuales como seres humanos hemos estado expuestos, es que somos resilientes. Y eso nos caracteriza como seres humanos. Yo te iba a decir exactamente, justamente eso, saca lo mejor y lo peor. Ojo, vimos cosas como inicialmente el aislamiento y todas esas cosas que suceden durante la pandemia y que se viven en el corto, pero yo creo que eso es lo que yo también me quedaría. Cómo hubo gente que creció de todas esas adversidades. Yo vi familias que quedó una persona viva y se murió su cuñada, su mamá, su abuelo, su tía y quedaban solas, vacías.
y hubo personas como nosotros que quizás tuvimos más suerte y perdimos poco o a veces hasta ningún familiar. O sea, la pandemia fue muy, muy dura. También nos demostró que no estamos preparados y una de las cosas que pasó es que no estaban preparados para esto y la pandemia puso en jaque mundialmente a los servicios de salud y a los servicios de todo. Básicamente nos agarró fuera de base, así como agarraron a ellos. Entonces, ahí es que tú piensas, es tan difícil que esto ocurra, capaz no sean unos zombies malvados, pero si nos agarra fuera de base, un bichito microscópico, que nadie estaba listo, nadie estaba preparado, nadie, ni el país más desarrollado. Yo creo que nadie se esperaba esto. Y eso es algo que creo que lo hemos hablado varias veces, en que los estados y los gobiernos invierten como mucho más dinero. A veces hablamos como, de repente hablamos cuánto se puede invertir en un mundial de fútbol, pero cuánto se invierte en médicos o en científicos que están investigando la cura y una prueba de algo. En teoría, lo que invierte cada país, y creo que esto es así, no sé si ha cambiado, pero en teoría lo que invierte cada país en el servicio sanitario de su nación es el 3% del Producto Interno Bruto. 3%. Y que puede definir literal la vida o la muerte de un país y de una sociedad entera. Sí, y eso te demuestra cómo no pudieron controlar una pandemia como esa. Y así lo vemos, y ese es el gran miedo, cuando pasa el miedo hacia las pandemias, cuando pasa el miedo hacia los virus, cuando pasa el miedo hacia la vigilancia, porque ¿cuál es el inconveniente? Es como el carro. El carro tú no le metes hasta que no te comienza a echar broma o le escuchas el ruidito. Así pasa ahora. Cuando tú le metes preventivamente, te duele como que te gasté esto y el carro estaba bien. Entonces, la gente no tiene esa cultura de prevención y los gobiernos tampoco, porque tú construyes un hospital, tú estás viendo el hospital. Tú dices, mira lo que estoy haciendo. Pero si tú trabajas en prevención, no ves nada. Si no ves tú no dices, mira que las muertes que no se murieron. No, o sea, no las puedes demostrar. Mira todo esto que yo hice, que no lo estás viendo, pero que, entonces, como es menos tangible, todo lo que tiene que ver con prevención es menos publicable, es menos marketeable, es menos dicho, y por eso es que falta mucho en esto. La investigación es fundamental. Mira, desde el 2019 había papers diciendo, y yo los ponía en mis charlas de coronavirus, desde el 2019 había papers científicos diciendo, esto puede pasar. Necesitamos estar aquí para los coronavirus esto puede pasar. Y para el coronavirus. Nos estamos preocupando de la circulación de murciélagos, estamos preocupando por la circulación de coronavirus, y esto puede suceder en un futuro. Artículos previos pandemia, 2-3 años antes. Sí. Yo me acuerdo que mucha gente se sorprendió porque se dieron cuenta en que habían productos que decían COVID-19 y cosas así, o sea, o decía COVID. Coronavirus. Coronavirus. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible si lo estamos viendo ahorita? Y es como, no, el coronavirus siempre existió. O sea, toda la vida. El SARS. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió comer murciélago y bueno, pero siempre existió. Siempre. Ahí está en el clavo un poco, porque otra cosa en la que nosotros normalmente no nos damos cuenta y tiene que ver con lo que dijo Cisco es el impacto que nosotros tenemos en el ambiente. Y pensamos que eso tampoco tiene relación directa con la salud y cada vez vemos que sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa estas cosas? Supongamos lo del córdice. ¿Por qué se tiene que adaptar el córdice? Bueno, por el calor, por el calentamiento global, porque le estamos quitando el territorio, porque le estamos quitando... Entonces, ¿por qué está pasando la gripe aviar? Porque las aves están todas amuñuñadas y se están enfrentando a las aves migratorias que se están yendo porque no tienen espacio o porque están cambiando los ciclos. Entonces, todas estas cosas... las engordan con antibióticos, por ejemplo. Hay mucha cantidad de cosas que tienen correlación y que están haciendo que cada vez tengamos menos alternativas. Y eso se maneja desde el punto de vista de salud, lo que se llama One Health. One Health, ese es el lema de... Ese es el nuevo lema, entender que lo que le pasa a los animalitos silvestres, a los animales domésticos y al ambiente nos va a impactar directamente. Y eso fue lo que pasó con el coronavirus. Sí, tal cual. No sé si Cisco quiere que siga con mis preguntas random. Bueno, ok. Bueno, está bien. Yo estoy fría. Ahorita con todo lo que estamos hablando, con la actualidad, ya después 5 años ya después de la pandemia, ¿ustedes consideran que sería factible contener un brote de infección fúngica tan rápida, mortal, y qué protocolos deberíamos seguir? No es factible. No es factible porque no estamos controlando ni diagnosticando aquí en Venezuela, por ejemplo, algo tan básico como las infecciones por Candida auris. Es decir, no es que no sea factible que si se buscan los recursos se pueda hacer, sino es que los hongos, en líneas generales, dentro de los microorganismos, son la cenicienta. Quizás los parásitos son los únicos que nos ganan, pero son la cenicienta, o sea, se invierte muy poco en hongos. Se invierte muchísimo en virus y en bacterias, que son importantes, ojo, pero en hongos se invierte muy poco. Entonces, algo lindo de la serie
digo de visibilización para nosotros los Sí. que trabajamos en esto, es que estás demostrando que mira, y la gente en general, porque al final, insisto, esto también tiene un componente político. La serie es una ventana. Es Oye, una vas a pensar en ventana hongo. a que la gente diga, mira, esto es hongo, como que un hongo. Eso no es el que nos da la cosa en la uña y que la uña se ve fea. El que me come la pizza. El que me come. Ajá, el que come. Todos esos son hongos, pero en este caso hay un hongo que puede ponerme zombie y que pone zombie a la gente. Entonces es como que visibilizar que los hongos son peligrosos y que hay que invertir en los hongos también. Sí. Sí, y bueno, y seguimos con las preguntas random. ¿Qué tan rápido puede mutar un hongo o un virus para adaptarse a un nuevo huésped como el ser humano? Mm. Si es si es en el mismo hospedero, depende de las condiciones preexistentes, depende de las condiciones climáticas, como el ejemplo que te puse con Cryptococcus gattii, ¿no? Puede tomar, a Cryptococcus le tomó 15 años, 20 años, ¿no? En British Columbia, de hecho están los artículos publicados. Dentro de una misma especie, o sea, de ocupar un nuevo nicho. De una especie a otra sí creo que sería mucho más lento el salto, por lo que les decíamos hace rato del tema de la temperatura. No es lo mismo la temperatura, por ejemplo, de un perro o de un gato, o no es lo mismo la temperatura de un ave o de un murciélago que la temperatura de un ser humano. Entonces ya es el solo hecho de vencer esa barrera. Mira, si tú tienes que mudarte y te mudas tú solita, te vas a mudar muy rápido. Si tú te vas a mudar y tenés que mudar todo este instituto con las 19 neveras que hay en cada laboratorio, vas a tardar, va a ser mucho más difícil que te mudas y vas a tardar más tiempo. Eso es lo que pasa con los microorganismos. Si se tienen que mudar y tienes un bolsito, como son los virus. Los virus son los virus genéticamente son unos mochileros. El chavo un de noche con su bolsito. Cositas, y se van y mutan fácilmente. Porque tienen poco que cargar. En cambio, los hongos son más parecidos a nosotros que a los virus. Por lo tanto, es mucho más difícil que lo hagan. Lo pueden hacer, pero va a tardar un poco más. Entonces, es más lento. Los virus sí pueden cambiar, o sea, en este momento puede estar creándose el virus de la próxima pandemia y no lo sabemos porque ellos mutan así. Imagínate, qué miedo, sí, estoy paranoica. Modo paranoia. A ver, esta pregunta es muy interesante porque de esta quiero partir a otra. ¿Se puede crear una inmunidad natural a infecciones fúngicas como la muestra Ellie en la serie? Bueno, hablando de que nosotros tenemos inmunidad natural per se, o sea, nuestro sistema inmune es muy bueno. La mayoría de los hongos, mi jefa diría, todos los hongos que emiten en los hombres, nuestra jefa y jefa de la sección y mentora de nosotros y la que nos metió las conillas, así como hacen las esporas los chasqueadores, ya no nos muerde, pero nos metió los honguitos en la cabeza. Así que amamos a la doctora Sofía Matos, también histórica en la micología venezolana. Y ella siempre dice, los hongos siempre son oportunistas. Es decir, nuestro sistema de defensa puede contra los hongos. ¿Por qué aparecen los hongos en el pie? Que son porque usamos zapatos inadecuados, porque no nos cambiamos las medias, porque le brindamos un ambiente en que nuestro sistema inmune se pierde. Pero con un sistema inmune potente, los hongos no nos pueden atacar. O sea que nosotros tenemos una seria inmunidad hacia los hongos. ¿Qué evita que esa inmunidad funcione? Bueno, puede ser que sea mucho hongo, o sea que el inóculo, como le decimos nosotros, sea muy alto. Es decir, si se rompe el cosito ese que está condensado ese hongo allí, si son paracosaurio, ese hongo, y lo inhalamos nosotros, estamos inhalando una cantidad extrema de hongo, entonces puede vencer la humanidad, nuestro sistema inmune. Entonces, que una persona sea inmune, sí, o sea, eso pasa con todo. Date cuenta que pasó con COVID-19 también. O sea, había personas que se enfermó toda la familia. Sí. Estaba positivo y no hizo ni coquito y no hizo nada. Y decías, ¿pero qué pasó? Eran asintomáticos. Exactamente. Entonces tú decías, ¿qué pasó? Es asintomático y no tuvo ningún tipo de síntomas. Su sistema inmune era lo suficientemente fuerte como para limitar. Y había personas que en la misma familia, el mismo cepa, la misma casa, a los 2 días se estaban muriendo. Entonces, eso tiene que ver con eso. En el caso de las mujeres, para las micosis sistémicas endémicas, la presencia activa de estrógenos, de 18 beta-estrógenos, nos hace intrínsecamente resistentes a las infecciones por hongo. Mientras que estemos en nuestra edad reproductiva activa,
el cambio de IFA a levadura en nuestro cuerpo no va a suceder porque los estrógenos nos protegen. Cuando estamos en edad de premenarquia, que es antes de la menstruación, o en menopausia, que es cuando ya no vemos más regla, es cuando nos afectan estos hongos de las micosis sistémicas endémicas. Por eso es que la mayoría de las veces cuando vemos estas enfermedades de las micosis sistémicas endémicas las vemos en hombres o en edades de niñas premenarquia o mujeres posmenopáusicas. Entonces los estrógenos nos protegen. Me acabas de volar la cabeza así, que si en las Sí, que Ajá, eso es lo que podían inyectarse estrógenos. Eso yo lo sabía, ojo, pero pensando en la serie, tú dices, Somos vamos a el sexo inyectarle fuerte. estrógeno, todo el mundo te hace las dos para de salvarse. No, pana. y que queda perfecto de que por eso también tenemos una protagonista mujer, la resistencia La inmunidad es muy que- Mira, ¿verdad? y que también se dio la Deslocada una nueva incógnita. sí, que seguramente los guionistas dijeron, sí, yo pensé en eso. Nosotros Total, analizamos Pero eso. es una forma, porque yo sé que buscan asesores científicos. Yo había buscado el nombre del micólogo que trabaja, que es un micólogo especialista en... Sí, claro, y tiene un asesor científico que es micólogo ambiental. No es lo que me gusta tanto porque, bueno, trabaja con Cordyceps. Bueno, pero... Pero es un micólogo que trabaja... Recuerden que los que trabajan con animales no son los mismos que nosotros. Claro. Nosotros no vemos Cordyceps. Ahora queremos ver Cordyceps, pero no nos ha tocado. Entonces, pensando en eso, es un giro científico que le pueden dar a la serie pensando de que los estrógenos pueden ayudar a mitigar cierta evolución de la micosis. Y es muy importante que no lo crean porque hay muchas personas que les ha disgustado que la protagonista de la serie y del videojuego haya sido una mujer. Es más, muchos... Amigos, somos el sexo fuerte en la micología, por favor. Científicamente demostrado, hay papers publicados por la doctora Ángela Restrepo, que en paz descanse, pero que hizo muchísimos trabajos para demostrar esto en modelos de ratones y se demostró en modelos humanos también. Así que Kelly sea inmune es científicamente correcto. Hubo personas, esto quizás lo hable para cuando lo hablemos con los nerds de videojuegos de The Last of Us, que partieron el juego, rompieron con una tijera la parte 2 del juego cuando perdieron a Joel desde el inicio y dijeron, tengo que jugar solamente con Ellie. Miren, yo lo único que les puedo decir es que si llegaste hasta aquí en el podcast, yo te invito a que le des like, que comentes cuál ha sido lo más interesante que has visto, porque después de esta breve pausa vamos a seguir hablando un poco más de las preguntas random que me traje para este episodio. Bueno, aquí en la pausa estuvimos hablando de cosas bastante interesantes, realmente, y más allá de llegar a este tema, yo quería mencionar algo. ¿Qué pasaría, vamos a suponer, que alguien está en la selva y ve este virus que nosotros estamos viendo de The Last of Us, ¿verdad? Y lo ve en una araña. Y viene esa persona y se le ocurre comerse la araña, por ejemplo. ¿Qué pasaría con el ser humano? No, un dolor de barriga. Sí, Okay. es que hay que llevarlo al psiquiatra. Pero fuera de eso no va a haber inconveniencia. O sea, en este hongo en particular no hay transmisión por hacia los humanos descrita a la actualidad. Yo creo que una vez me mandaste un caso extraño, algo en piel, pero pareciera no ser lo más lógico. El Cordyceps es un hongo adaptado a cada especie, porque de paso, otra de las cosas difíciles es que hay muchas especies de Pheocordyceps y de Cordyceps, que es el nombre que, bueno, esa parte la maneja mucho más ella, que es más micóloga de microscopio y de laboratorio. Y cada especie, por ejemplo, el Cordyceps de una hormiga no te va a infectar a otra hormiga. O sea, a ese nivel. El Cordyceps de la tarántula no es el que infecta a una hormiga. O sea que hay diferencias genéticas que hacen que sean de un nicho específico. Que te da tropismo por uno versus tropismo por el otro. Entonces sería muy difícil el salto así por comida o por algo. Evidentemente, lo que sí tienes un punto importante. Mientras más contacto haya entre especies, más facilidades hay que los hongos, bacterias, virus o parásitos muten para adaptarse a otras especies. Y que cualquier especie de hongo, que eso creo que, no sé si fue eso lo que te mandé, y creo que yo hice un post de eso hace el año pasado o antepasado. Sí, gana Romy. Cuando estaba la gente como que, ay, hongos alucinógenos, hay 2 papers de 2 médicos que atendieron 2 casos de 2 personas que decidieron, en vez de tomarse el hongo alucinógeno, inyectárselo, e hicieron una fungemia, que es una infección en la sangre causada por un hongo, por los hongos alucinógenos. Entonces es importante también rescatar que el contacto directo de ese hongo, de cualquier hongo en el torrente sanguíneo, puede causar una infección. No se inyecten hongos. No se inyecten. Ahora, sigando en los escenarios hipotéticos,
Hablemos ya de que cuánto tiempo puede llevar un hongo a evolucionar para poder llegar a estar en humanos, pero qué pasa si son modificados genéticamente por otros humanos o armas biológicas, o sea, qué tan posible podría llegar a ser este escenario. Evidentemente súper Súper posible. posible. Súper posible. O Y sea, ahí es bomb. sí, ahí sería Bomb. bomb. Yo le tengo Bomb. más miedo a los humanos que a los hongos. Sí. Eso también lo Bueno, aprendimos en The Last Eso of Us. dicen ciertos del marcos. COVID, que Sí, fue seguro, el COVID modificado. también lo aprendimos. De hecho, yo me acuerdo que de lo que estamos hablando, habían dos teorías relacionadas al COVID y una era que eso fue un experimento realizado para bajar la gran afluencia de personas que habían en China, pero se les fue de la mano. Sí, bueno, no, ya tenemos bastantes datos de que esto está ocurriendo en la naturaleza, pero yo no reniego que haya gente loquita y sobre todo ahorita desde el punto de vista de que no necesariamente tiene que ser a nivel de investigación, porque nosotros en las universidades nos regulan mucho la parte ética, Ajá. pero fíjense que a nivel privado ya se está viajando al espacio, ya se están haciendo cambios como lo que pasó con los lobos, Con Bueno, los Katy lobos. Perry fue al espacio. al Sí. espacio, y lo Entonces, que sí. sucedió con los lobos, entonces perfectamente puede haber cambios genéticos Sí. y de por sí los hongos pudieran actuarse. En este momento, los hongos como algunos de los que ven por aquí, Coxy, Isto, se pueden utilizar como armas biológicas perfectamente, porque ellos necesitan... Sin modificarse genéticamente. Sin modificarse. Si los modifican y hacer teocórdice Ujú. o cualquier otro hongo para que sea algo más letal, Que hay esa tecnología, o sea, eso está escrito en la literatura, la modificación genética, la más nueva es la CRISPR-Cas9, que es basada en las capasas. Las capasas las tenemos todos nosotros, nuestras mitocondrias existen de toda la vida, pero bueno, desde hace unos años para acá se han utilizado para hacer modificaciones genéticas muy puntuales y las están usando como métodos de modificaciones genéticas. Si eso se utiliza para los hongos, que es lo que tú estabas diciendo, para modificar genéticamente una especie, un gen, un codón, etcétera, pues bueno, sí. Sí, da El un poco capítulo miedo. hoy se trata, no le tengan miedo de Last of Us. Hay cosas Oh. mucho más aterradoras Sí, en la vida yo real. digo que si el ser humano está loco, imagínate el ser humano con conocimiento Sí, científico. bueno, Está una sabemos que hay locura, gente loca, verdaderamente. Bueno, humana, lo que vivimos llega a en- la presidencia. lo Ajá. vimos, sí. Y lo vimos en el nazismo también, lo vimos en el nazismo. En el nazismo hubo mucho avance médico Exactamente. producto del Lamentándolo uso mucho. inadecuado. ¿Esas no son de la teorías medicina. conspirativas entonces? No, en el nazismo hubo médicos nazis que descubrieron enfermedades Vaya. y patologías a base de maltrato y violaciones de los derechos Vaya. humanos y la falta de la ética en Vaya. eso. Vaya. Eso está completamente descrito. Si hay una persona así en este mundo o hay culturas que fomentan que es lo que acabas de decir, esta clase de cosas, eso es completamente viable. Lo que nos limita en este momento de la tecnología genética en crear armas biológicas extremadamente mortales con capacidad de exterminio es la ética. Son los comités de bioética. Exacto, es la ética y las leyes, porque la tecnología existe. Existe. Oh. Si hay plata, hay Y también el tecnología. miedo que a ellos también les afecte en algún punto. No Sí. creo que el miedo. No, yo creo que no. Nucleares, no creo que Ellos sea dirán, el si se mueren ustedes, yo también. Eso es lo que dirán ellos. Yo digo, ¿vienes a tú a hacer una No, pregunta? Ok. Yo iba a decir, vamos a suponer que este virus que conocemos en el videojuego no lleva este nombre, ¿cierto? Si mañana descubriéramos un hongo como el de The Last, ¿cuál sería el nombre científico que le pondrían? Pero así de manera épica. Nombren un hongo. Dios mío. Pero lo inventan. No quiero Sí. ninguno que ya exista, porque lo voy a googlear. Estamos hablando de muchos micólogos venezolanos que a mí Sí, me las cansan. cosas. Si Descubierto. existe, lo voy a googlear y voy a poner la pantalla roja en el podcast. Existe. Qué difícil. Ya tengo Eso respeto. no es como Me los toca el huracanes. género. Eso no es como los huracanes, que le ponen un nombre que ustedes quieran. No. Exacto. Va a Tendría haber un que huracán que se llama ser Pedro. Holocausto Pronto. martitiensis. Sí, oye, el holocausto me gusta. Sí, un Freddy Sex, un Romy Sex. Oye, Romy Sex tiene potencial, ¿oíste? Romy es Aries. Sería un hongo muy malo. Ya creo que yo no sería tan épico, sería mucho más épico de lo que ustedes piensan, porque yo utilizaría algo del nombre de nuestra mentora Sofía para recordarlo. Ay, Es muy clásico que los micólogos y todos los que trabajan le pongan el nombre a su Su mentora, nombre, exacto, Tripanosoma cruzi. Exacto. Si se descubre, por ejemplo, sí, si lo descubrimos él y yo mañana, probablemente nosotros digamos, oye, Freddy, ¿quieres que lleve tu nombre? ¿Quieres que lleve mi nombre? ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos que sea Mediniensi? ¿Hacemos que sea Salazariensi? ¿Cómo hacemos? No, bueno, nos dividimos entre los dos, Salamediniensi. Claro. O sea, que si es real lo que acaban de decir, puedes ponerle Freddy Sets. Freddy Sex le puedo poner perfectamente, pero yo creo que podría hablar con Sofía
Ella no lo probaría, pero lo haríamos Sí. igual. Por favor. Sí, lo haríamos No demasiado con depende Sophie. de ella. Sí. Ok, muchachos, ahora necesitamos que por favor, yo sé que mucha gente después de este episodio va a querer hacer muchas preguntas, Ajá. entonces dennos sus redes sociales para que la gente pueda meterse allá a su Instagram y seguir preguntándole cosas. Bueno, el mío es romi.micología, como se escribe mi nombre, R-O-M-M, y de iglesia E.micología. Eso es una cuenta dirigida específicamente al área de micología. Básicamente médica, a veces le mete un poquito alguna otra rama de la micología, pero a los que les gusta la micología pura y dura, es Sí. el mío es de R. Frey Salazar con doble D, Y, y mi apellido Salazar con Z al final, y es el comienzo. Ahí hablamos de enfermedades De infecciosas. todo, es lo De máximo. enfermedades infecciosas en líneas generales. Hablo de hongos también, hablo de Películas, de películas que tengan relación, por eso de las ojos me llegó a donde tenía que llegarme, pero bueno, ahí estaremos hablando de todo lo que sea viral e infeccioso, pero a mi manera. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por invitarme. ¿Qué probabilidades había de conseguir a dos Yo me micólogos expertos en hongo que les guste hablar? Porque Sí. conozco muchos personas de salud que es muy tímido Yo y me que colé. estuvieran el día de O sea, hoy. ellos llegaron hoy y yo dije, yo me coleo. No, pero está bien, está ¿Pero bien. es necesario que era? No sé. Obviamente, O sea. mientras más mujeres tengamos en el podcast, nosotros somos muy felices. Ujú. Nisa, ¿en qué redes nos pueden encontrar todas las redes sociales del podcast? Recuerden que pueden encontrar a Enganchados el Podcast en Instagram, en TikTok como Enganchados el Podcast. También nos pueden encontrar en YouTube como Enganchados el Podcast y en el apartado de YouTube Music de la parte de Podcast. Ahí estamos también. Y recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y venos en YouTube, porque nosotros nos arreglamos, nos ponemos bellos, invitamos a gente bonita para que nos veas. Así sea que me pongas en sonido blanco mientras estás fregando, no me importa. Venos en YouTube, gracias. Y hongos. Exacto. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales, donde también estamos subiendo contenido todos los días, no solamente de nuestra vida, sino de todas las cosas que vemos, porque somos muy cinéfilos, muy enfermitos viendo producciones audiovisuales. Y me puedes encontrar en todas mis redes sociales como @ciscos, CISSCOS. Y a mí me puedes encontrar como @itsnisamar o Nisamar Gómez con Z. Recuerda que como dice Cisco, vamos a estar subiendo todo el tiempo contenido. No dejes de seguirnos porque siempre tenemos concursos para las convenciones. Ahí viene My Hero, también Enganchados va a estar presente con un stand haciendo entrevistas en el podcast en vivo para que disfrutes un poquito el contenido. Y se viene una película por ahí para los fanáticos de Marvel, así que no se pierdan dicha apreciación. Si te gustó este episodio, dale like, comenta cuál fue tu parte favorita, perdón. Y si quieres una segunda parte para seguir analizando un poco de las, y por ahí se viene un episodio especial con alguien de Tercer Acto, un querido amigo de nosotros también del grupo, mi novio va a hacer la comparativa, mi novio va a hacer la comparativa de lo que vendría siendo el videojuego con la serie. Así es, nos vemos en otra oportunidad para hablar de esas series y películas que nos tienen enganchados. By magic melody, you'll never be rejected. Selective memory, my wish upon the stars.